Yo puedo conocer. Claro. Yo conozco, por ejemplo, a la hermana Graciela, que está acá. Yo sé que vive en el cerro, sé que se apellida Alves, sé que es hermana del pastor, sé que tiene varios hijos. Y así, yo sé, superficialmente, yo sé esos datos específicos de ella. Pero yo no la conozco a ella porque soy su hermana, pero no tengo esa familiaridad como amiga íntima de conocer la vida de ella, de sentir lo que ella siente. No la conozco de esa forma. Acá al pueblo de Dios le faltó un conocimiento específico. Eso lo describe. Sí, hermano. Para obtener conocimiento, nosotros tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. No voy a tener el estudio sistemático, ¿no es cierto?, dirigido por el Espíritu Santo, y el conocimiento. Yo estoy aprendiendo muchas cosas que antes no sabía, que no veía. Y ahora estoy haciendo, y le pido a Dios, dame sabiduría y conocimiento para conocer que cada día más. Amén. Ese es un punto. Dice que el hermano acá dice que para tener conocimiento de Dios debemos estudiar todos los días. Y es verdad, ese es un punto. Pero acá vemos, como yo le decía recién, que el pueblo de Dios conocía del gran Jehová, había visto sus maravillas y había escuchado a lo largo de la vida del pueblo de Israel, desde el mismo comienzo, cuando es sacado del pueblo de Egipto, cuando es elegido. Pero ¿saben? Le faltaba lo esencial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer la letra, podemos conocer la Biblia de punta a punta, pero si no la vivimos, si no la obedecemos, es porque no hemos tenido el conocimiento específico de Dios. ¿Saben por qué? Porque la verdad revela un cambio de corazón que no estamos dispuestos a hacer. Lo que dijo el hermano Carlos es un punto. Yo tengo que conocer lo que Dios quiere de mí, lo que Dios me pide. Y ahí aprendo a conocer quién es el Dios a quien yo digo amar. Pero el Señor me pide cosas que yo debo hacer. Y ahí se va produciendo un cambio a medida que yo voy obedeciendo. Y voy aprendiendo a conocer a ese Dios que digo amar y voy aprendiendo a obedecer. Y en mi vida se va produciendo un cambio. Y no solamente se produce un cambio, sino los demás notan ese cambio. Y eso es lo que le faltaba al pueblo de Dios. Y dice, le faltó conocimiento, por eso fue destruido. Todo, sí. Sí. Eso vamos a ver un poquito más adelante, sí. Sí. La palabra, pero una cosa era tener información de una persona y otra cosa es la experiencia con esa persona. Exactamente. Porque una cosa es creer en él y otra cosa es creerle a él. Yo puedo leer en la palabra y dice que si me alimento correctamente voy a mejorar mi salud. Pero tengo solo la información y no lo hago. Me alimento mal igual siempre. Pero si le obedezco, entonces cambian las cosas porque yo ahora le creo a él. Porque él dijo, yo lo practico y veo los resultados. Entonces mi fe aumenta. Es muy distinto de solamente tener la información sobre lo que él quiere y simplemente queda en la información. No la experimento. No la hago mía. No lo obedezco. No obedezco su palabra y no tengo la experiencia. Ahora, si yo obedezco y veo los resultados, digo, es cierto, Dios es verdad. Dios vive. Y ahí sí comienzo a conocerlo a Él. Así es. Sí. Ahora en este momento estamos analizando la mitad del versículo, donde dice que
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ya un poquito más adelante vamos a ver la otra parte, que es muy esencial. Por ejemplo, escuchen, dice, los hombres son considerados responsables, o sea, nosotros somos considerados responsables no solo por lo que sabemos, sino también por lo que podrían haber aprendido. Vieron que a veces yo siempre cuento una experiencia mía que hace unos años llegó a mis manos el libro Régimen Alimenticio. Yo no como carnes rojas desde que tenía 15 años, ahora tengo 54 años, miren los años que decidí no comer carnes, pero había muchas cosas que yo tenía que ir dejando, queso, huevo, y había algo que me negaba a dejar, era el huevo, porque decía, ¿qué? ¿Con qué cocino? ¿Con qué hago esto? Y llegó el Señor, me regaló ese libro, que los libros de la hermana Joy, o sea, son tesoros para mí, igual que la Biblia. Pero llegó a mi mano, yo empecé a leerlo, y ahí me decía que no tenía que entrever el azúcar con el huevo, y así una serie de cosas. Y yo dije, ¿y saben lo que hice? Lo cerré al libro, lo guardé. Leía todos los libros de la hermana Joy, pero ese no. Un año lo estuve cerradito al libro. Y no lo leía, sí leía citas que a veces llegaban a mi celular, o citas que compartíamos, a veces en las predicaciones, en la escuela sabática, pero no lo abría el libro. Hasta que, recuerdo que cuando hace ya 4 años atrás vine a vivir acá y abrí el libro. Y empecé a leerlo. Pero, hermoso libro para nuestra ayuda. Y a veces así pasa con nosotros. Tenemos la oportunidad de aprender más de lo que el Señor quiere, pero ¿qué hacemos nosotros? Cerramos nuestros oídos y nuestro corazón. Y ahí dice, seremos considerados culpables no solamente por lo que sabemos y no lo vivimos y no lo compartimos, sino también por lo que podríamos haber aprendido y no lo hicimos. Sí. El Señor pasa por alto muchas de nuestras ignorancias, pero no de las voluntarias, porque posiblemente alguien o a alguien nunca le llegue esa luz, ese libro nunca llega a su mano, entonces el Señor considera eso. Pero si llega a la mano y uno la ignora, entonces no hay excusa por el pecado. Así es. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La segunda parte la vamos a ver, pero ahí está el punto. Sí, o sea, el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que yo tengo. Hay una cita grande, pero yo saco un pedacito del deseo de toda la gente, donde dice que podemos conocer al Cristo de la historia. Podemos conocer todo, cómo nació, cómo murió. Nos llenamos de sabiduría a través del espíritu de profecía que amplía un poco más lo que la Biblia dice, y sabemos todo. Pero dice, no conocemos al Cristo viviente, al que vive en mí. A ese Cristo no lo conocemos. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. No conoció al Dios viviente, al que vivía dentro, tenía que vivir dentro de él. Aquel Dios que día a día producía cambios en su vida. Vamos a empezar a desarrollar la escuela sabática con el día domingo. Vamos a ver Oseas capítulo 4, versículo 1. Vamos a pedirle acá al hermano Carlos si nos puede leer Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice, si bien desde hace mucho Dios tiene un mensaje de misericordia, como habíamos visto la semana pasada, ¿qué más le ordenó a Oseas declarar para ser aplicado más de una vez en la historia humana? Vamos a ver Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice así, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay
verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la vida. Habíamos visto en el capítulo 1 la semana pasada cómo Dios condenaba al pueblo y a la misma vez le daba su misericordia al decirle que iba a ser restaurado y que otra vez iba a ser llamado su pueblo. Pero acá, en estos capítulos siguientes, nosotros vamos a ver, o sea, a resaltar lo que había en el pueblo de Israel y lo que hay hoy en día en nuestra vida. Eso cada uno lo analiza, cada uno sabe. Dice, ¿qué es lo que no había en su pueblo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué es lo que no había en su pueblo en ese entonces? No había verdad ni misericordia. ¿Y qué más? De Dios en la tierra. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. No hay, si nosotros no tenemos conocimiento de Dios, no podemos tener misericordia ni tampoco podemos tener verdad. Hermano, ¿cómo conocer a una persona? Nosotros podemos conocer a una persona a través de su palabra, porque no lo podemos ver, pero conocer a Cristo, manifestó conocer a una hermana, lo conocemos a nuestra hermana, que donde vive, esas cosas. Pero en el matrimonio, con los hijos, con los familiares, los amigos, nosotros lo conocemos cuando convivimos con él. Claro. Y ahí está la diferencia, que si nosotros como hijos de Dios que nos consideramos, convivimos, vivimos, nos involucramos en todo, Jesús, en todo lo que hacemos, caminamos como caminó en todo. Lo que hacemos, las más pequeñas cosas, no lo dejamos de lado, porque cada día tiene su afán. Entonces, ahí vamos a conocer con quién estamos caminando. Y si hay algo que nos sale bien, es porque Jesús está guiando, nos está guiando, el Espíritu Santo nos está guiando. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que hay cosas que no hicimos, Dios nos permitió, cosas que no ha hecho bien, para la honra y la gloria de Dios, y Dios nos permitió para su honra también. Mire, el conocimiento teórico es muy importante, porque yo aprendo a saber, por ejemplo, en la Biblia nos dice que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos. Ahí yo estoy aprendiendo a conocer lo que Dios me dice. Pero a veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Y cuando nos pasan ciertos hechos, queremos patear todo. O a veces pateamos todo. Y hacemos callar a medio mundo porque no queremos escuchar que Dios nos pide paciencia. Ahí está la diferencia, hermana. Yo conozco a Dios a través de su palabra. O sea, conozco quién es Dios y lo que me pide, pero soy yo la que decido obedecer lo que Dios me pide a mí. Y ahí es donde yo voy aprendiendo a conocer a Dios, cuando voy obedeciéndolo. O sea, nosotros acá vemos que Dios está haciendo una acusación a su pueblo. Y nos acusa a nosotros también, porque dice que la historia del Israel antiguo, si nosotros queremos saber ahora cómo está el pueblo de Dios, tenemos que conocer la historia del pueblo de Israel antiguo. Y acá dice que en el pueblo de Dios no había conocimiento de Dios, y por no haber conocimiento de Dios no había verdad en su pueblo, y tampoco no había misericordia. O sea, el versículo decía no hay verdad ni misericordia, ¿verdad? Pero si yo lo leo de atrás para adelante, en primer lugar, conocimiento, lo que Dios me pide a mí. Dice, escuchen bien, esta cita, el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos,
los caudillos papales aborrecían la luz que habían revelado sus pecados. Y mire lo que hacían. Estamos hablando en el tiempo del papado, de la persecución, en el tiempo que fue quitado la Biblia al pueblo de Dios. Dice, rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente los vicios. ¿Qué fue lo que llevó a estos dirigentes, entre comillas, del pueblo de Dios? Quitaron la Biblia, y al quitar la Biblia, quitan lo que está en medio, que es el corazón de la Biblia, es la ley de Dios. Dice, y desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una valla que está puesta a cada cristiano. Miren lo que prevalecieron. Y puede prevalecer esto también dentro del pueblo de Dios. Prevalecieron el fraude, la avaricia, el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darle riqueza o posición. No me importa pisar a quien sea con tal de obtener la posición que yo quiera o de mantenerla. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Osea. Eso estamos analizando lo que pasó. Y hoy, en este último tiempo, en este último tramo que le queda al pueblo de Dios, va a haber y hay todo eso. Nosotros acá vemos acusación de Dios a nosotros. No estoy diciendo que todos los que estamos sentados tenemos esos pecados, pero que lo hay dentro del pueblo de Dios, sí lo hay. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento cabal y no está el conocimiento esencial de Dios en nuestra vida. Eso lo sabe cada uno de nosotros. Por eso el título se llama Un tiempo de evaluación. Estamos ahora en ese tiempo porque cada uno lo necesitamos. Porque dice que en el reino de los cielos van a entrar solos los puros, solo aquellos que la justicia de Cristo lo haya cubierto y lo haya purificado. Vamos a ver ahora Oseas capítulo 4, versículo 2. Vamos a pedirle a Taracio que nos lea. Oseas capítulo 4, versículo 2, Taracio. Y vamos a pedirle a la hermana Silvia si nos puede leer Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27. Allí dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Hermana Silvia, Lucas 17, 26 al 27. Lea, hermana. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento. También entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Acá en el versículo que leyó el hermano Taracio, ahí Dios menciona pecado específico. Ahí lo nombra, le da nombre y apellido a los pecados que había en el pueblo de Israel. Dice, perjurar, mentir, matar. Había homicidios. ¿Ustedes creen que entre del pueblo de Dios hace falta usar un arma para matar a alguien? No. Saben que tenemos un arma que es bien filosa. ¿Saben cuál es? La lengua. Ustedes saben que a veces una palabra puede dañar a una persona y herirla
por mucho tiempo. Y muchas veces nosotros lo hicimos. A veces como madre también. A veces como hermana, como hermano. Y eso son contados como homicidio en los libros de los cielos. Y a veces nosotros nos consideramos que no tenemos nada. Yo hace un tiempo yo le dije, le comentaba a los chicos en un estudio y le decía, cuando yo era jovencita, hace muchos años ya, vivía con mis tres hijos y yo vivía aislada de todos, ¿no? Completamente aislada. Lo único que hacía era, en mi casa, limpiar, cocinar, cuidar a mis hijos. A veces iba una vez a la semana a comprar algo que me hacía falta para cocinar y no me relacionaba con nadie. Vivía en un barrio y mi terreno estaba así a lo largo. Vio que los terrenos todos así juntos, así. Este era así a lo largo. Tenía una vecina a 30 metros y para acá no tenía. Y ahí atrás había una escuela y para este lado estaban todos los fondos de los vecinos. O sea que no, estaba aislada. Yo estudiaba con mis niños, hacía el culto, etcétera, etcétera. Y un día analizando dije, yo la verdad que estoy bien, dije. No peleo con nadie, no discuto con nadie, no hablo mal de nadie, no hago nada malo. Así me analizaba yo. Estoy bien. Y digo, sí, la verdad que... Y así empecé a analizar. Yo me consideraba que no tenía pecado, que estaba bien, que el hecho de mantenerme así aislada de todo, porque por ciertas circunstancias vivía así. Y yo digo, pero al contrario, es cuando estaba peor, porque mi vida estaba viviendo en un error tremendo, que ese mismo pecado me cegaba y me hacía ver que yo estaba bien. Y también me había olvidado de algo que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No solo es vivir ahí aislado, solo, sino también actuar y hacer lo que el Señor nos dice. Miren lo que me quería leer acá, un comentario de Lucas, que había leído la hermana Silvia, dice, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Acá vemos que este pueblo en los tiempos de Noé, ellos, o sea, los antediluvianos, no estaban suficientemente preocupados por lo que vendría. ¿Pero habían sido amonestados? ¿Sí? ¿Ellos sabían que iba a venir un diluvio? ¿Sabían? ¿Durante cuántos años le fue dado ese aviso? 120 años. Sabían que iba a venir una destrucción, ¿verdad? Nosotros sabemos el gran día de Jehová que pronto va a venir. ¿Sabemos? Sabemos lo que va a suceder antes. Sabemos que pronto, cuando se termine el juicio por todos, cuando el tiempo de gracia se acabe, sabemos que este mundo va a ser dejado a merced de Satanás cuando la presencia de Dios se retire de este mundo. ¿Sabemos o no sabemos eso? ¿Sabemos que la condenación está ahí para los impíos? ¿Sabemos que la recompensa está ahí para los justos? Sí, hermanos, sí lo sabemos. Pero estamos desprevenidos, no le estamos dando importancia, porque nuestras vidas siguen igual. Y así le pasó a los antediluvianos, porque dice, ellos no estaban suficientemente preparados para lo que vendría. Mire lo que dice. 17. Dice, cuando salió el sol por última vez sobre las ciudades de la llanura,
la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres. Y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y advertencia. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nube, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Las gentes estarán comiendo y bebiendo, plantando y edificándose, casándose y dándose en casamiento. Hasta que la ira de Dios se derrame sin mezcla de misericordia, el mundo será adormecido para que duerma en la cuna de la seguridad carnal. Nosotros ahora estamos viendo acá cómo Dios acusa a su propio pueblo. Todo lo que hay. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos hace ver todo esto? Porque en el versículo que leíamos hace rato decía perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. O sea, se mantienen ahí. No hay mira de dejar eso atrás. ¿Ustedes creen por qué Dios nos está haciendo ver esto a nosotros? Sí, la semana pasada estábamos viendo acerca de la misericordia de Dios, del llamado, de la esperanza. ¿Por qué creen ustedes? Porque esa misericordia tiene un límite. Y un día Dios va a hacer su extraña obra. La cita que leí hace un momento termina diciendo: las multitudes hacen todo lo posible por olvidarse de Dios. Así es. Y con intenso anhelo aceptan fábulas para poder seguir por el camino de la complacencia propia. Eso es el gran problema, la complacencia propia. Por eso dice, prevalecen esos pecados, se mantienen, se aferran a ellos. Porque a veces nosotros dejamos de lado al Dios que nos pide un cambio en nuestra vida. Para el hombre carnal es mejor, más lindo, que escuchar la ley de Dios, las fábulas, porque estas nos distraen y no nos comprometen. Y eso es lo que el Señor nos está aconsejando, dejar las fábulas para escuchar la ley. Así es. Pero dice, la falta de verdad y la falta de la misericordia que no tenía el pueblo de Dios hacía que estos pecados prevalecieran. Escucha, hermano, el mentir, el perjurar, el matar, son crímenes terribles. Así lo llama el espíritu de profecía. Crímenes terribles. No hace falta agarrar un puñal, un arma, para convertirnos en criminales. Ante Dios, así nos ve. Criminales cuando mentimos. Podríamos decir también, hermana, que matar lo podremos poner en el nivel más alto del pecado, podríamos pensar nosotros. Pero aquí se pone en el mismo nivel la mentira. Cuando nosotros le mentimos a Dios o le mentimos a nuestro prójimo, estamos en el mismo pecado de matar, también de robar. Si le robamos a Dios o le robamos al prójimo, estamos al mismo nivel de matar. Adulterar, el Señor mostró claramente que no hace falta ir al acto del adulterio. Con nuestros pensamientos. Con el pensamiento estamos en el mismo nivel. Y el derramamiento de sangre. Todo esto para Dios es terrible. ¿Y para nosotros? Cuando son derribadas las defensas del alma, que sabemos que es la ley de Dios, la barrera que ha puesto, pero cuando son derribadas esas barreras, los resultados son tremendos, tremendos. Dice, una vez derribada la defensa del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano.
Hay una cita que está en el Espíritu de Profecía y dice, cuando nosotros nos desviamos, cometemos un pecado y nos damos cuenta a dónde hemos caído. Y cuando no estamos dispuestos a volvernos atrás y a arrepentirnos ante Dios, dice que cometemos otro peor. ¿Pero saben por qué? Para callar nuestra conciencia. Y así, otro más hasta que nos hundimos en el lodo, en el fango y quedamos ahí presos. Y es terrible quedar preso en eso, hermano. Es terrible cuando nosotros a sabiendas cometemos. Pero es lo más maravilloso cuando Dios nos saca de eso. Y todo lo que nosotros estamos viendo ahora son acusaciones que Dios nos hace. No porque Él se deleita en señalarnos quiénes somos y qué hacemos, sino porque quiere llamarnos a un arrepentimiento. Quiere llamarnos a que nosotros busquemos ese conocimiento esencial, específico que nos hace falta en nuestra vida. Miren lo que dice. Acá nosotros habíamos visto recién en el versículo que decía que se casaban y se daban en casamiento. ¿Acaso el matrimonio no es una de las instituciones que Dios la instituyó? ¿No es acá nosotros hemos visto, dice en el versículo, que había adulterio? Pero en ese entonces prevalecían, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar. Se casaban, se divorciaban y se volvían a casar. ¿Saben que en el Espíritu de Profecía hay una cita tremenda y dice que hay muchos casamientos que Dios no aprueba de hermanos que se han divorciado? Ante los cielos están en adulterio. Ante la ley están bien, pero ahí dice que hay muchos casamientos que Dios no ha aprobado, que siguen en pecado ante Dios. Miren lo que dice. Cristo vio con mucha claridad la condición de la sociedad del futuro. Estamos hablando de ahora. Vio que la autoindulgencia controlaría a los hombres y mujeres. ¿Qué hay de la relación matrimonial hoy? ¿No es acaso pervertida y profanada, hecha como en los días de Noé? Registran divorcio tras divorcios en los periódicos. Este es el matrimonio del cual habló Cristo cuando dijo, antes del diluvio estaban casándose y dándose en casamiento. Y dentro del pueblo de Dios, no está el Señor hablándole al mundo, está hablando acá, dentro del pueblo de Dios. Dice, este mismo pecado, la fornicación entre el pueblo de Israel antiguo, es lo que le acarreó la manifestación clara del desagrado de Dios. Este y muchos otros, como hemos visto. A veces nosotros, en nuestra vida, tenemos que hacernos un autoanálisis. ¿El Señor nos manda pruebas? ¿Sí o no? ¿Nos manda pruebas? Sí. Pero tenemos que aprender a diferenciar las pruebas de las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Hay una gran diferencia, hermano. A veces ponemos todo en una sola bolsa. Ah, el Señor me mandó de una prueba. Ay, el Señor... Sí nos manda pruebas. Pero a veces hay cosas que son consecuencias de nuestros propios males. Vamos a ver Oseas capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a pedirle allá a la hermana Silvia si nos puede leer. Oseas capítulo 4, versículo 3 al 5. Vamos a pedirle a nuestra hermana Adelia si nos puede leer Juan 17, 3. Caerás por tanto en el día y
Acá vamos a enumerar algunas de las amargas consecuencias. Escuchen bien, amargas consecuencias de los resultados de la rebelión. Hermanas, ¿puede leer San Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, acá tenemos dos cosas contrarias, ¿verdad? Uno, producto de la rebelión, y otro, producto de la obediencia, del conocimiento. Dice, a Jesucristo, que te conozcan, dice a Jesucristo, a quien has enviado. Y ustedes saben que nosotros estamos acá presentes porque Dios el Padre envió a Jesucristo a nuestras vidas y nosotros lo conocemos. Hemos aprendido a caminar con Él como lo hizo Enoc. Y acá en el versículo de Oseas dice, se enlutará la tierra. Una de las consecuencias de los pecados del pueblo de Israel. Se enlutará la tierra, dice, ¿verdad? Y también, ¿quiénes más iban a sufrir las consecuencias del pecado del hombre? Las bestias del campo, las aves, los peces. O sea, el hombre no solamente recibe consecuencias propias, sino también a los que están a su alrededor, a las bestias, a los peces, a las aves. Ocasiona sufrimiento al mundo animal. Nosotros vimos en el versículo que leyó la hermana Delia. ¿Saben lo que significa ahí conocer a Cristo? Que te conozcan a ti, dice. Y conocer a Cristo significa practicar su palabra, poner en práctica. Ahí está la esencia del conocimiento. Nosotros vemos acá que las calamidades que iban a venir serían implacables por consecuencia de sus propios males. Dice, el Señor dio a su pueblo mandamientos para que, al obedecerlos, preservaran su vida, su salud física, mental y moral. Nos dio mandamientos. ¿Saben, hermano? Yo esta mañana me levanté y decía, nosotros, por ende, viviendo en el campo, nos acostumbramos a dormir temprano, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos y nos acostamos tarde. Y al otro día nos tenemos que levantar temprano y cuando nos levantamos temprano, ¿cómo nos levantamos? Fastidioso, sin ganas de hacer nada. Lo digo por experiencia propia. Queremos hacer todo así acelerado y corremos para todos lados. Porque el tiempo corre y corre. Pero es consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Pero miren lo que el Señor dice. Nos dio mandamiento para conservar salud física, nuestro cuerpo, mental. Porque cuando no dormimos bien y no dormimos las horas que corresponden y cómo corresponden, porque podemos decir, bueno, yo duermo las 8 horas, me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 9. ¿Es correcto eso? Dormí las 8 horas, pero no es como corresponde. Dice, pero la muerte es el resultado seguro por desobedecer la ley de Dios. Esa es la consecuencia. Y acá también, hermano. ¿Cuántas enfermedades no nos podríamos haber evitado si hubiéramos estudiado, hubiéramos aprendido acerca de cómo Dios quiere que me alimente? Nosotros, la mayoría de las mujeres, a cierta edad, si no tenemos problemas con la tiroides, problemas con la diabetes, problemas con la presión arterial, ¿cómo? La menopausia. Pero si nosotros nos viéramos, muchos hemos conocido al Señor ya grande, pero los que hemos conocido desde
chicos, nos hubiéramos evitado tremendas enfermedades si hubiéramos solamente obedecido al Señor. Porque me puedo mantener bien durante mucho tiempo, pero a cierta edad, todo lo que yo creo que me he mantenido viviendo mi vida desordenada, llega un tiempo, en un periodo de mi edad, donde tengo así un desnivel. Y me vienen todos los achaques, como decimos vulgarmente. Pero el Señor nos ha dado mandamientos y leyes para que preservemos eso. Y si a veces hoy estamos enfermos, es por nuestra propia desobediencia. Miren lo que dice. Sí, hermano. Sí, pastor. Cuando se leían las características del pueblo antediluviano, se leía que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Y el énfasis está puesto en ambos, porque esto de comer y beber, no con institución divina, no le dio a Dios el alimento al hombre, sí. También fue una institución divina el casamiento. El hombre lo pervirtió, pero también la alimentación la pervirtió el hombre. Y está en la misma falta el comer y beber que el casarse y darse en casamiento. No porque la comida en sí sea mala, sino lo que yo como es el asunto, ¿no? Si yo no como lo que Dios me da, permiso para comer, entonces sí estoy cometiendo este pecado. Comer y beber no es malo en sí mismo si lo hago conforme a la voluntad de Dios, pero si como y bebo, y eso es lo más importante para mí, sobre todas las cosas, es tan pecado como cometer adulterio, casarse y darse casamiento. Es pecado igual. Es pecado igual. Así sea es como un pecado chiquitito o grande, ante Dios es pecado. No hay pecado grande de esto. Pero el hombre Sí, el lo hombre lo achica. El más grave es cometer adulterio es comer mal, según nosotros, pero según Dios. dice que hay un pecado que el hombre lo pasa por alto. Ustedes ven que en las iglesias se lo puede borrar porque cometió adulterio, porque trangue del sábado. Es más, hace unos años atrás se lo borraba porque no daban el diezmo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque es borracho. Pero hay un pecado que pasa por alto. Un pecado por el cual Satanás perdió el cielo. La soberbia y el orgullo. Ese pecado es el pecado que muchas veces el pueblo de Dios pasa por alto. La soberbia. ¿Cómo, hermana? Exactamente. Se considera que es intocable, pero no es así. Por eso, hermana, Jesús hizo conocer su palabra a los filósofos, a los pescadores, a la gente sencilla. A todos. El Evangelio fue dado a todos. Fue dado a todos, pero el que cree, conoce mucho y que tiene sus estudios, así mismo hay grandes estudiosos como este pastor que era querido. Yo tengo, cuando usted se enfrentó con, no es que se enfrentó, sino que lo llevaron junto a una persona que tenía que hablar y le exigió la vestimenta a él. Y él viene con todas las etiquetas que entonces comienza que es doctorado, que tengo este tipo, tengo esto y tengo lo otro. Entonces el ser humano que tiene altos estudios, que no viene de Dios, en realidad no es que no debemos estudiar, sino que la escuela de Cristo es la mejor escuela, el conocimiento, porque ahí es donde nosotros al aceptar nos obligamos. Y sin embargo, lo que estudian se elevan. Yo he visto estos días que estuve en la Universidad de Del Plata, estuve ahí en medio de muchos y vi cosas realmente que me hicieron. En primer lugar, que la persona dice: mira,
Claro. Porque no tiene estudio, es un señor humilde, y él se creía, tenía una soberbia. Nosotros tenemos que tener en cuenta un versículo que está en San Juan 3:16. Dice que Cristo murió ¿por quién? Por todo el mundo. Así lo sintetiza. No dice que murió por el que tiene cargo, porque el que ha estudiado, porque era así. No. Dice que Cristo murió por todo el mundo. Y nosotros, en caso así, tenemos que analizarnos nosotros. Tal vez no estemos cometiendo ciertos pecados así, pero hay otros, tal vez que digamos que son pequeñitos, que son tal vez peores que el agarrar un puñal y clavar. Dice, el que escoja una senda de desobediencia a la ley de Dios está decidiendo su destino futuro. ¿Quién decide el futuro de nuestra vida? Dios, nosotros. Dios nos da los dos caminos a escoger. Y somos nosotros quien decidimos. Sí, hermano. Yo siempre veo tanta frecuencia en los videos, el inquisito, todo conocemos, ¿no es cierto?, el servicio que hacía Jesús en el pueblo. Mi padre decía, el evangelio puro, sin mancha es y hermano y servicio. Yo puedo llenarme de ciencia y conocer de punta a punta la Biblia, pero si no hago esto, si no sirvo para servir, no me vale de nada. Yo le pido a Dios siempre servir. Tengo muchos errores, soy pecador, pero quiero servir. Servir y ayudar a aquellas personas que me han pasado mal. Como los medios que Dios me da un poco. Así que es así importante. Ahí es cuando estoy aprendiendo a conocer a Dios. Cuando hay una diferencia, ¿no?, en servir a Dios y en ser, a las personas, en ayudar y ser sirviente, ¿no? Dos cosas diferentes. Hermana Graciela, ¿nos puede leer el versículo de Oseas 4:6? Ahí vamos a leerlo completo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá está la otra parte del versículo completo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero aparte, ¿qué dice después? Porque desechaste el conocimiento. Nosotros hemos despreciado lo que Dios nos pide y nos dice que tenemos que hacer. Nos pide amar al prójimo. Nos pide servir al prójimo. ¿Lo estamos haciendo? Por eso hace rato mencionaba que tenemos nosotros un arma bien filosa que hasta puede matar y puede destruir. La palabra que Dios dirigió al antiguo Israel se encierran una solemne amonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. Desde el más pequeñito hasta el más alto. Vamos a ser destruidos porque desechamos el conocimiento. ¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones humanas que los profesos seguidores de Cristo les sirvan? ¿Rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. ¿Aceptará la amonestación la Iglesia de Dios hoy en día? ¿Cuál fue el resultado del rechazamiento del conocimiento del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el resultado? Según el versículo 6. Fue destruido, hermano. ¿Cómo? Fue destruido. Y dice algo tremendo al final, ¿no? Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué?
porque los hijos van a llevar el pecado de los padres. No, porque los hijos van a seguir el ejemplo de sus padres. Por esa razón. Acá el Señor nos da otra tremenda amonestación. Pero no porque el Señor solamente nos quiere señalar todos nuestros pecados, sino porque en ese mensaje de acusación y de reprensión también hay mensaje de misericordia. Es como que nosotros en nuestro hogar tengamos 2 cables que están ahí sin protección. Así a simple vista, donde alguien va, toca y muere electrocutado, ¿verdad? Yo puedo tenerlo ahí, pero no lo vi. No me di cuenta que quedó eso ahí al aire libre, donde puede morir mi hija, mi hijo o cualquier persona que está morando en mi hogar. No lo he visto, no me he dado cuenta, pero si viene alguien y me dice, mira hermana, lo peligroso que está eso. ¿Qué está pasando ahí? Si yo acepto ese error que hay en mi hogar. Aparte de hacer el cambio, salvo vida. Y es lo que el Señor quiere entre su pueblo. Quiere salvarnos. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que nosotros nos sigamos hundiendo en el pecado. Quiere que podamos levantarnos. Dice el salmista, me sacó del lodo cenagoso y puso mi pie sobre peña, sobre algo firme. Y nosotros estando cada día sumiendo en el pecado, ¿qué pasa? Nos estamos hundiendo en el lodo cada vez más profundo, donde solo no podemos salir. Necesitamos una mano que nos ayude, y esa es Cristo. Dice, vamos a ver ahora Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Hermano Mario, ¿nos puede leer? Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Y vamos a pedirle a la hermana acá. A la hermana, sí, nos puede leer Salmo 66, 18. Vamos a leer primero Mateo. Por tanto, os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Bien. Hermana, ya le voy a decir cuando tenga que leer. Acá está hablando de un pecado en concreto, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que menciona acá? Dice, blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que no le será perdonado. ¿Ustedes creen que es un solo pecado que está mencionando acá? ¿Ustedes creen? Con todo lo que incluye, lo que cierra lo que es la obediencia al Señor, porque empieza como Jesús se dividió en dos partes, el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, sí, perdónenme. Nosotros no llegamos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y no reconocemos que nuestras actitudes pueden afectar a muchas personas o con lo que hacemos, si sea no solamente como mencionó el pastor, no tenemos que dar creemos que solamente eso son cosas que nosotros podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo, porque estamos negando Sí, mire. la reprensión del Espíritu Santo para ser un Acá dice que el deliberado rechazo de la luz
lo estaba llevando paso a blasfemar. No es un solo pecado. Deliberadamente, o sea, conscientemente rechazo la luz, paso a paso, hasta que llega un momento en que ya no hay más tiempo, ya no hay más gracia. ¿Cómo, hermana? Quedas en tiniebla completamente. Exactamente, quedamos en tiniebla completamente, pero es algo que va paso a paso. Miren este comentario, lo que dice acá. Dice, acá dice que el pecado de blasfemia no le será perdonado, ¿verdad? Dice, acá nosotros habíamos visto, si nosotros leemos versículos antes de estos versículos que hemos leído, los fariseos habían atribuido todo lo que Cristo hacía a Satanás, que decían que por el poder de Belcebú hacía todo eso. Pero no fue solamente porque ellos dijeron eso. Ellos a Cristo lo habían rechazado desde su nacimiento. Desde el nacimiento habían rechazado, paso por paso, año tras año habían rechazado la luz. Es más, en el deseo de toda la gente cuenta que ellos, los fariseos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo convenció de quién era Cristo, de que era el Mesías. Pero en su orgullo y su soberbia, porque tenían que reconocer que ellos estaban equivocados, rechazaron esa luz. Y rechazaban constantemente. Dice, este deliberado rechazo de la luz los estaba llevando paso a blasfemar contra el Espíritu. Acá. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella, hecha deliberadamente y sabiendo muy bien que al proceder así se está escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina. Y como dijo ella recién, la conciencia está cauterizada por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo. Y quien está en esta situación difícilmente comprende que ha hecho la decisión fatal. ¿Por qué? Porque vamos quedando en tiniebla y no nos permite razonar, porque es constantemente vamos rechazando. Y llega un momento, como yo le decía hace rato, le comentaba, que nosotros creemos que estamos haciendo bien. No es pecado, no es, estoy bien. Y encima reclamamos las bendiciones de Dios. Y hay otro tema que no nos damos cuenta que el tiempo de gracia acaba cuando acaba nuestra vida, así que en cualquier momento puede acabar. Exactamente. Se nos termina no solamente el tiempo, sino también la vida física. Ahora, sí. Hermana, ¿puede leernos ahora Salmo 66, 18? Si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. Acá, como le decía recién, reclamamos las promesas y las bendiciones de Dios cuando en nuestro corazón hay iniquidad. Y creemos que somos merecedores de lo que Dios nos dice, de lo que nosotros creemos, perdón. Dice, es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes
reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconscientemente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Es peligroso y tremendo, pero a veces no nos damos cuenta porque nuestra mente ya está cauterizada por rechazar constantemente la luz. Dice, rechazamos la obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y al rechazar, ya no puede obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. El Espíritu Santo. Hermano mío, el Espíritu invita hoy, acuda de todo corazón a Jesús, arrepiéntase de sus pecados y haga su confesión a Dios, abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hace? Mirad a mí y sed salvos. Porque todo esto, lo que el Señor ha dejado acá, solamente está lleno de misericordia, porque nos ama. Bien. Vamos a ver Osea. Voy a leer solamente un versículo para terminar. Capítulo 4, versículo 17. A ver, hermano Daniel, ¿puede leernos? Sí. Osea 4, 17. Dice, Efraín es dado a ídolos de... Efraín es dejado a los ídolos. Déjalo. Los que se niegan persistentemente a aceptar los ofrecimientos de misericordia son abandonados para que cosechen los frutos de su propia elección. ¿Dios nos abandona? No. Dios nos deja en el pecado que tanto nos gusta y que son tremendos, hermanos, los frutos que cosechamos del mal. Y saben, no solamente cosechamos nosotros, sino también dañamos a los que están a nuestro lado y quedan afectados a veces para toda la vida. Pero tenemos tan cauterizada la mente que no nos damos cuenta. Pero cuando clamamos al Señor, le suplicamos, el Señor nos puede restaurar, nos restaura. Pero ¿saben lo que Dios no puede hacer? Es librarnos de la consecuencia de ese mal. Sí, hermano. Dios nos restaura. Dios nos saca del pozo cenagoso, pero no nos libra de las consecuencias que tenemos que acarrear por consecuencia de ese pecado. Dice, incluso un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutralizado, todo por el poder del Evangelio. Con esto termino. ¿En qué han apreciado las amonestaciones dadas? ¿En qué han escuchado las instrucciones que recibieron? Hermanos, todo lo que hemos leído acá no es señalar a nadie, es palabra del Señor y nos está haciendo ver en qué condición está su pueblo. Y nosotros vamos a apreciar esta amonestación. Nosotros escucharemos las instrucciones que Dios tiene en su palabra. No nos olvidemos
que nos falta el conocimiento esencial, el conocimiento específico que es vivir con Cristo. Es conocer al Cristo viviente que tiene que estar en nuestra vida y que produce un cambio. Conocer solamente la letra no nos sirve de nada, sino practicarla y vivirla. Que el Señor nos ayude a obedecer al Señor y a tener ese conocimiento que Él nos pide. Bendiciones. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de ser amonestados nosotros como el pueblo de Israel en aquel tiempo por el profeta Oseas. Y quiera Dios que nuestros oídos estén atentos a sus súplicas